Está grabando. Bueno, buenas noches, gracias por haber venido en estas noches frías. Y a quienes se han conectado por Zoom también muchas gracias por estar aquí acompañándonos a escuchar a Gabriela, a quien voy a presentar en este momento. Muchos la conocen, pero les cuento. Gabriela es psicoanalista. eh, Ella acaba de terminar su periodo de la presidencia de la Asociación Psicoanalítica Argentina APA, que ha sido del año 2020 al 2023. Gabriela es miembro titular con función didáctica, full member y training analyst de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL, desde el año 2006. Es psicóloga, doctora cum laude en psicología en la Universidad de El Salvador. De entre sus publicaciones destacan La experiencia estética, escrito sobre arte y psicoanálisis. Creo que es el libro que Raúl ha traído, que lo ha leído, ¿no? Em, Luego tiene un libro de arte y psicoanálisis publicado por Karnak y también está publicado en portugués. Es coautora en el libro de APA, Sueños y Percepción, y también ha publicado en este libro hermoso, Querido Candidato, ¿no? Publicada por la editorial Routledge. También tiene una publicación que se llama Jugando con el pensamiento de Winnicott en América Latina. Se ha desempeñado como docente de grado del Instituto de Formación Ángel Garma de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Es doctora por la Universidad del Salvador, la USAL, en Buenos Aires, profesora invitada en psicoanálisis en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, porque eres también arquitecta, ¿no? Ha dado clases magistrales en IRPA para quienes siguen el Instituto de Máximo Recalcati. La clase ha sido sobre la contratransferencia, historia y desvíos. Actualmente vive en Buenos Aires y es también arquitecta y pintora. Acá hay varios colegas que comparten también esas tareas. Expone sus trabajos en galerías de arte y centros culturales de Argentina. Bueno, Gabriela, es un gusto tenerte aquí, te agradecemos mucho todo lo que vas a aportarnos, lo que vamos a escuchar ahora, que posteriormente Raúl Fatule va a comentar, después les presento a Raúl para los que no lo conocen. Y bueno, y las otras actividades que vas a hacer también acá en la institución, ¿no? Con los candidatos el día viernes, o sea que, y en la maestría de la Católica también. Así que desde ya muchísimas gracias y bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias, Chela, querida. Gracias a todos los amigos y colegas de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Gracias especiales, Moisés Lemlich, amigo de toda la vida, amigo de la familia, que ha hecho el puente posible para que podamos estar aquí y compartir estas actividades. Muchísimas gracias por dialogar sobre lo que voy a presentar y bueno, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en la sociedad, es una gran emoción. Bueno, les agradezco mucho. Este texto que voy a presentar presenta un interjuego, una dialéctica, se podría decir, en algunas cuestiones sobre la cura y la cuestión del psicoanálisis en estos tiempos. Quizás en consonancia un poco con este próximo congreso que tienen de un mundo distópico, ¿no? Tratar el tema en profundidad, de qué se trata esto, ¿no? Sin utopías, sin ilusión. ¿Cómo es la clínica entonces en estos mundos, en estos tiempos? Y uno de los ejes que
que me gustó para tomar y llamar a esta problemática es la no respuesta del otro. Entonces, la cura en psicoanálisis, a partir de las modificaciones actuales, implica algo nuevo, algo que hay que pensar en la práctica clínica. El punto de partida que tomo es que no hay vida sin el otro. Lo digo otro con mayúscula, otro con minúscula. Y desde allí vamos a pensar el dolor social, las rupturas psíquicas, apuntando al inconsciente, ligado también a un inconsciente creativo y a la experiencia estética. ¿Cómo entendemos el malestar social hoy, como dijimos, en este mundo tan complejo? Se manifiesta en la pérdida de puntos de referencia, característica del lazo social contemporáneo, que nos permite reflexionar sobre la imposibilidad de la inserción social. Pensamos entonces, y esta es una de las líneas que tomo, en la dirección de la cura desde los aportes de las etapas más tempranas, con ideas, por supuesto, de Freud y de otros autores posteriores a Freud. Entonces, ¿cómo abordar la constitución subjetiva desde la dimensión política de la existencia humana? Esta dimensión política entre el cruce de la libertad y la obediencia. Y propongo recurrir al psicoanálisis y a su creación, el inconsciente, desde los elementos que enriquezcan o deconstruyan las posibilidades que tenemos para trabajar en esta temática y que no estén cerrados a lo extraño o a lo diverso. Los tiempos actuales nos enfrentan de cara a un mundo estremecedor, un mundo fuera de quicio. Hay una frase de Hamlet que me gusta mucho, que repito a veces, "The time is out of joint". The time is out of joint, dirá Hamlet, que quiere decir fuera de quicio, desarticulado, porque el mundo va mal. Eso lo vamos a interrogar también. Y las fracturas del lazo social son cada vez más evidentes, pues exponen que el antiguo pacto generacional se ha roto y que vivimos, evanescencia del nombre del Padre de por medio, la evidencia de que el goce perverso insiste. Bueno, seguramente dialogaremos para expandir qué quiere decir esto, ¿no? La imposibilidad de la interdicción al goce. El malestar en la cultura contemporánea nos empuja a un goce encubierto, encubierto por supuestos hedonismos y reemplazos ineficaces o adictivos, como lo exponen algunos padecimientos, entre comillas, actuales. Hoy en día la adicción a la pantalla, los efectos de la imagen. Vivimos el dolor en sus diversas formas. Aquí hago una cita a algo que sucedió hace bastante en Buenos Aires, pero bueno, lo comento, ¿no? Es un mundo muy complejo en el que vivimos, pero en aquel momento lo que yo llamé crímenes imperceptibles de cada día, como por ejemplo el abandono o la injusticia social, hasta la violencia explícita. Estamos ante un estado de necesidad salvaje. Bueno, aquí cito dos acciones muy violentas que conmovieron a toda la Argentina, que fue, bueno, por un lado un asesinato en manada de un joven, no sé si lo recuerdan, que lo mataron a patadas, una patota, digamos, de rugbyers, supuestamente, y por otro lado el de un niñito que fue torturado hasta la muerte por sus dos madres. Bueno, esto no responde al sentido ni a la ley de la humanización. Esto es, por supuesto, la guerra y todo lo que estamos viviendo, pero la muestra de este nivel de crímenes es realmente por fuera de la humanización.
Pareciera que por diversas razones la posibilidad del tiempo necesario para la mediación del pensamiento y la palabra se evidencia insuficiente en esta era hipermoderna, en esta era que existe satisfacción inmediata y reacciones automáticas. Nos encontramos con formas clínicas que nos desafían, porque ahora llegan a la consulta y podemos trabajar en los bordes. Y digo bordes entre comillas porque sabemos que estamos hablando de un modo de presentación hoy no neurótico y transitar en territorios psíquicos novedosos, novedosos para la clínica y para una metapsicología renovadora. Estableciendo un nexo con lo que dije antes sobre la dimensión política y ética de la humanidad, podría citar un centro problemático actual, según afirma Byung-Chul Han, que es la insensibilización ante el sometimiento y el dolor, así como la pérdida de referencia al poder y al dominio. El sometido, dice Han, ni siquiera es consciente de su sometimiento, con el riesgo de que se insensibilice mediante diferentes medios de intoxicación, medicamentos, redes sociales, la exposición a la imagen ideal, hablar desde una imagen supuestamente ideal. Algo sucede allí. Algo, por cierto, de lo que ya anticipaba Freud en el malestar en la cultura. Bueno, las formas de intoxicación de las que hablaba Freud. Y de otra manera, enunciaba mucho tiempo antes un juvenil Etienne de la Boétie con el título de su libro muy sugerente sobre la servidumbre voluntaria. Es un texto juvenil de 1574. Estas cuestiones implican lo propio de la dimensión política, como dije antes, del psicoanálisis, puesto que entendemos lo político como una dimensión de la existencia humana, es decir, el conflicto entre libertad y obediencia. Lo político, en este contexto, es un conflicto ético para el psicoanálisis y es una dimensión incrustada tempranamente en la historicidad singular. Entendemos de lo que se trata ese tipo de superyo. Muy antigua, tan temprana y transgeneracional que ni podemos leerla a contrapelo. Una especie de herencia arcaica. Solo podemos dar cuenta de ello en la fantasmática, en transferencia contra transferencia en nuestra práctica analítica, donde se juega lo primario y primordial casi inaudible, o que parece estar más allá de la interpretación. Obviamente son las raíces del superyo, es la repetición, a veces es la ideología, las creencias, casi imposibles de tratar. Esto implica intentar articular la dimensión específica de la subjetividad del mundo íntimo con lo fantástico del pulsionar deseante y con esa herencia del superyo. Es una posibilidad extraordinaria para resolver los padecimientos actuales, porque el psicoanálisis tiende a combatir por medio de la palabra fuerzas que extrañan al hombre de sí mismo. El psicoanálisis, dice Remo Bodei en su conferencia sobre locura y razón, lo cito, es reconocido como una doctrina que no rastrea la génesis de las angustias persecutorias únicamente en factores peculiares de la historia individual, sino que también las adscribe a favor de lo social de vasto alcance. Entonces, el trauma social, metapsicológicamente pensado, ¿es el trauma clásico y sus variantes diversas implican algo que debemos asumir como una libertad creciente para explorar otras zonas o territorios metapsicológicos? Bueno, aquí hago 3 punteos
que son más bien preguntas para desarrollar con todos ustedes. 1. El psicoanálisis hoy necesita pensar con los elementos fundamentales que se enriquecen o deconstruyen, que no están cerrados a lo extraño, lo otro, lo diverso y a los múltiples abordajes, sino que nos exija pensar un campo ampliado, que en nuestra práctica implique darle relevancia a la forma abierta. Segundo, ¿en qué medida los fenómenos sociales universales actuales, pandemia, pospandemia, guerras, desastres climáticos, han incidido en la posición del analista? ¿En qué sentido estos fenómenos implican un efecto tan descomunal que parecen hacer estallar los encuadres? Bueno, algunos ya lo hemos asimilado. ¿O necesitan otros encuadres con momentos flexibles? En estas condiciones vamos recalculando una dirección de la cura, como dice el GPS, ¿no? Que facilite su acercamiento a los daños actuales y a los más tempranos. Angustia sin nombre, aún, y lo actual en la neurosis. Y tercero, todo esto para pensar con ustedes, por supuesto, en la cura hoy vemos los efectos que resultan de lo que llamé la no respuesta del otro, el otro prehistórico inolvidable freudiano que nunca se podrá igualar. En esas condiciones, el encuentro en transferencia con el otro, con minúscula y mayúscula, puede abrir una puerta al mundo de las cosas, al mundo de las cosas, como dice Green, en donde se abre una posibilidad potencial. Y me pregunto y les pregunto sobre esto y mucho más, ¿cómo incide en la formación? ¿Qué deberíamos considerar y seguir pensando nosotros para que nuestra formación esté a la altura de las problemáticas en las que estamos pensando? Esto tiene que ver también con la formación y con esa tensión entre lo que está dado, los principios, lo heredado. Y mi posición es pensar que para generar una transformación es importante comprender el carácter gravitacional de estos puntos, los que hemos nombrado antes. Porque la transformación, y esto me interesa, es mi punto de vista, no es una emancipación de la repetición, sino un giro particular que implica la apropiación creativa de la herencia. Bueno, antropofagia, apropiación, hacer lo propio y reformularlo en lo que aparece de nuevo. Entonces, de esta manera, yo propongo pensar que heredar es abrir nuevos sentidos de una experiencia compartida, tanto en lo que tiene que ver con la formación como en las problemáticas más duras que implican la desidentificación y el trabajo en los bordes, en la transferencia. Entonces es abrir nuevos sentidos, en ese caso, hoy, en la transferencia, en los sentidos donde no hubo un encuentro, donde no hubo respuesta del otro. Podemos empezar por la investigación del alma, entonces. Sí que, como dice Freud, es un buen comienzo. Y lo podemos anotar, y acá cito, entre comillas, como el momento freudiano. Es la forma en que Christopher Bolas nombra ese instante. Para Bolas, podemos pensar los sueños como la pulsión que hay detrás de una necesidad filogenética de comunicarlos, escucharlos e interpretarlos. Todos conocemos a José de Egipto, ¿no? El primer intérprete de sueños. Porque en la antigüedad la existencia de los sueños era aterradora y desbordaba la mente, por lo cual
Una solamente, dice Bolas, no alcanzaba para pensar sobre la condición humana. Para el autor, podemos conjeturar que el hombre de épocas anteriores sabía que para sobrevivir a la vida mental era indispensable contar con la asistencia del otro. Creo que es muy interesante porque siempre pensamos que el peligro o lo terrible o la supervivencia venía de la exposición con lo externo. Y aquí la inteligencia de Bolas hace volver a repensar, obviamente, la pulsión y los fantasmas. Esto fue conceptualizado por Freud y es lo que Bolas denominó el momento freudiano, es decir, este momento en que se descubre la necesidad del otro para compartir esas terroríficos fantasmas de la vida mental, es el momento freudiano, y dice Bolas, que cambió la humanidad para siempre. Me gusta mucho pensar así, ¿no? Cómo la inclusión de ese otro en ese lugar para entender y para poder pensar todos los terrores y las dificultades y lo insoportable de lo mental, que es la pulsión y el inconsciente, ese dispositivo que crea Freud cambió la humanidad para siempre. Entonces el otro como intérprete, como asistente, ante la intensidad pulsional del otro, se hace insoslayable, entonces seguir pensando la presencia del otro como capital libidinal. Hablando de la cura, el lugar del analista, porque introduce una nueva oportunidad de encuentro con un otro que no respondió en tiempos inmemoriales y anuda en los estados límite que considero un capítulo ejemplar de nuestro tiempo contemporáneo, o las llamadas patologías de borde o del vacío, a los otros, al contexto y a su propio acontecer. Esto implica al psicoanálisis y produce un psicoanálisis implicado, obviamente, como dice un amigo querido, Joao Fraisse, para producir una mirada nueva y una escucha ampliada del inconsciente, para un tipo de vacío temprano ante la no respuesta del otro. Después veremos lo que significa el vacío temprano en términos de Winnicott, en términos de Recalcati. Trabajamos para responder con eros, el eros del deseo, la apuesta libidinal de los analistas, allí donde no lo hubo. Deseo de analista, causa de deseo, y así habilitar el soñar. Los sueños de la vida inconsciente, que pueden llamarse alucinaciones, pero no el alucinar, sino también poder soñar y dar lugar a la ensoñación. La poética de la ensoñación, decía Bachelard, ¿no? Entonces el sueño, el inconsciente, el sueño, la leche del sueño. El inconsciente a cielo abierto es como Colette Soler denomina este estado, pero que me parece mucho más interesante la idea de este sugestivo nombre, la leche del sueño, ¿no? Que en realidad es el título de la Bienal de Venecia de hace 2 años. Después les voy a hablar de la de este año. En el 2022, la Bienal de Venecia lleva el inquietante título La leche del sueño, The Milk of Dreams. ¿Será que la perplejidad que aún causa la evidencia del inconsciente no cesa de manifestarse? ¿Por qué si no pondrían en la Bienal de Venecia ese título? La obra de arte pone en acto lo que el inconsciente piensa, pero de otra manera. La frase guía de la Gran Muestra Internacional de Arte de Venecia de 2022 de Milk of Dreams proviene del título de cuentos para niños de la pintora y escritora Leonora Carrington, una inglesa representante destacada del surrealismo mexicano, donde tuvo que emigrar por razones políticas y, bueno,
también por el exterminio nazi y muchas otras razones. Mexicano y Occidental es el libro de cuentos, fíjense, que realizó para sus hijos. Eh, bueno, no preparé las imágenes, pero las puedo mostrar aquí en las tenemos. eh, Porque son... No, estas imágenes que mandé con el texto, si no las puedo mostrar por aquí, ¿no? ¿Las tenés? Sí. Eh, ¿Por qué es tan interesante, no? Porque quizás sin saberlo, ¿no? Sus dibujos son, ahora los voy a mostrar, inquietantes, sino terroríficos. Casi podríamos decir lacanianos, un cocodrilo, unos ojos inquietantes, lo voy a mostrar. No sé si se puede. Ah, ok, perfecto. Bueno, eh, entonces, estos textos inquietantes, después voy a contar algo más de Leonora Carrington, que hay una anécdota, se acaba de vender el cuadro más caro de una artista mujer latinoamericana y lo compró Constantini, así que se va a poder ver en Buenos Aires y en otros lugares. Y es muy interesante la nota sobre algo más de Leonora Carrington, ¿no? Bueno, sus dibujos son, digámoslo, inquietantes, terroríficos. Nos interesa con ello preguntarnos si acaso dicha obra inspira lo que se llama el estado actual del arte. El estado actual del arte, como Roberto lo sabe, no es simplemente en qué está el arte, sino quiere decir lo más nuevo, lo último que hay, lo más reciente en la bibliografía y en los estudios sobre esos temas. El estado del arte en psicoanálisis y de la situación nos dice acerca de la subjetividad. El acto novedoso freudiano es la creación del dispositivo que permite indagar en lo que él llamó inconsciente. Los lapsus, sueños, distintas formaciones que se manifiestan y remarcan que el inconsciente dice lo que quiere. La filosofía y los románticos ya conocían el inconsciente, y muchos años antes. Pero es a partir de Freud que este concepto da un paso más para ser el gran operador de una nueva ciencia, el psicoanálisis. Y para ello instituye la metapsicología. Una metapsicología, un poquito más atrás, ahí está. Bueno, esos son los dibujos de Leonora Carrington. Ese es uno de los dibujos de su cuento para niños, para sus hijos. Y el otro, bueno, quien haya leído algo de Lacan sobre la madre cocodrilo, es muy curioso. Ella no había leído a Lacan, eh, pero sin embargo dibujó un cocodrilo para ayudar a dormir a sus niños. El coco, el cocodrilo, sí. Eh, es muy interesante. Leonora Carrington, con su inconsciente casi, podríamos decir, como dice Colette Soler de la psicosis, a cielo abierto. De hecho, estuvo internada por un momento psicótico que tuvo cuando se llevaron los nazis a su amor, el pintor Max Ernst, y tuvo que emigrar y se recuperó. Se recuperó tal vez pintando, tal vez emigrando, y fue muy amiga de Remedios Varo y de Frida Kahlo en México. Bueno, también la leche del sueño, volviendo a otro aspecto que me convocó cuando vi el título de esta bienal y bueno, tuve la suerte de verla. La leche del sueño también nos da un indicio sobre la esencia de aquello que posibilita el sueño. La respuesta
y la presencia del otro hace que esa leche, entre comillas, algo real, se podría decir, corporal, biológico, sea nutriente, pero sea nutriente como amor y placer y como respuesta significante de otro que estuvo a tiempo para que esa leche real posibilite transformarse en esencia del soñar, es decir, en algo que nutra y que no sea solo alimento de una necesidad. Ser soñado, ser amacado en brazos de Morfeo. El deseo me transporta al otro y a mí mismo. Mas la fractura del lenguaje no es esto. Bueno, esto conocen las experiencias de cuando los niños no son hablados, que mueren en el hospital por más que sean alimentados. Podemos trabajar con un inconsciente a cielo abierto entonces, es decir, en el borde de la psicosis, podríamos decir, como con Leonora Carrington, y crear, ¿cómo trabajamos en ese contexto? Crear atmósferas respirables con otros hoy en la transferencia. Recuperar fragmentos de historia y hacerlos amables. Actualmente, por ejemplo, podemos pensar que los autismos neuróticos, hoy todos pertenecen al espectro autista. ¿Vieron qué fácil es ubicar a alguien? Antes todos eran borderline, ahora todos pertenecen al espectro, pero algo quiere decir esto, ¿no? Pensar los autismos y las neoperversiones que persisten. Quiero decir el goce sin límite, obviamente. Por ejemplo, ¿por qué? Porque se desinvistieron los duelos cuando hubo trauma temprano o hubieron discontinuidades severas. Y eso implica para nosotros la apuesta a movilizar la libido en las microausencias. Esto también implica un forzamiento a salir del nirvana. Si estamos hablando de autismos, no estamos hablando de principio de constancia, estamos hablando de tensión nirvánica, la nada. El nirvana es lo contrario al duelo o a la sublimación que conlleva la creación. Tenemos que estudiar estos autismos, al igual que la pregunta por la investidura y el lugar del otro. Bueno, ahora, además de que hay muchos artistas, bueno, es un tema que me convoca y porque creo que la dimensión del arte de la que les voy a hablar no es solamente referida al arte, se refiere a cómo trabajar en los tiempos tempranos y se refiere también a lo que muchas veces se toma como algo, uno dice, bueno, ser creativo, ¿no? ¿Qué implica la creatividad? Más allá de la definición winnicottiana de vivir la vida creativamente. Yo me refiero a la creación de hacer obra y qué implica dentro de los movimientos complejos de ese momento subjetivo. La creación entonces implica un momento tópico que aparece como regresivo, ¿no? Antes se decía regresión al servicio del yo, pero yo propongo que a la vez es progresivo y que se manifiesta en un ir y venir, y que ese movimiento pulsional, dice Ancieux, implica el imperativo urgente de elaborar una escenificación que resuelve económicamente, absorbe tensiones, las vincula y las integra en formas e imágenes. Estamos hablando del arte, pero también estamos hablando de cómo pasar de la pura intensidad a la potencialidad de ir representando lo que no fue representado, de que empiece a haber un miramiento por la figurabilidad y de que esas tensiones puedan resolver esa implicancia económica del acto al ser vinculadas a una escenificación. Así, dice Ancieux, las fantasías
pasan de una condición pasiva a la eficacia de un acto. Nuevamente podemos pensar que se trata de la creación artística, pero podemos pensar en lo que dice Winnicott sobre la fantasía y el fantaseo, la diferencia, ¿verdad? Podemos pensar en que o uno vive inmerso en un mundo de fantasía o tiene la posibilidad de lograr que sean algo activo y que pasen a la eficacia de un acto. La repetición en la creación artística también se encuentra en el juego del Fordá, como ustedes ven que hablé de un ir y venir entre proceso primario y secundario, como lo enunció Freud en Más allá del principio del placer. Pero en esa precariedad del juego, porque no es un juego solo alegre, ¿verdad? El Fordá implica una carga de angustia importante. En esa precariedad del juego y del crear, estaría contemplada la pérdida, y aquí hay algo interesante para pensar, les propongo, la administración de su extraterritorialidad y de la angustia también, que incorpora en ese movimiento del for y del da, de la presencia y la ausencia, algo de lo inefable, de lo irrepresentable y de lo no integrado. Así vemos entonces la paradoja del arte. El arte entonces, así como les propongo pensar la condición de la creatividad y también de la dimensión elaborativa, es condición de reencuentro y elaboración del trauma. Se trata de un encuentro posible con lo real, lo real lacaniano, por medio del arte, que como veladura es un encuentro que se relaciona con el objeto perdido. Se trata de un encuentro posible que en otros términos remite a la cosa, es decir, es el encuentro con el otro prehistórico inolvidable, velado, la cosa, das Ding, que Freud describe para el proyecto, y que es el objeto perdido como tal, que nunca se podrá encontrar. Para Lacan, ese objeto, en tanto otro absoluto del sujeto, es lo que trata de volver a encontrar. Pero esto solo lo vuelve a encontrar como añoranza, o se puede encontrar en el análisis, en las coordenadas de placer que se puedan construir en la transferencia. Lo inconsciente es lo psíquico verdaderamente real. Nos es tan desconocido en su naturaleza interna como lo real del mundo exterior, y nos es dado por los datos de la conciencia de manera tan incompleta como lo es el mundo exterior por las indicaciones de nuestros órganos sensoriales. Esto lo dijo Freud en 1900. Lo inconsciente es lo psíquico verdaderamente real. Eso es Freud. Este conocimiento es posible a través de su conexión con las palabras, único acceso a la conciencia, construido a partir de la relación con el lenguaje, y también, propongo, como experiencia estética. En transferencia, porque dicho en palabras de Eagleton, Terry Eagleton es un pensador irlandés, lo cito, dice, para Freud, la vida humana es estética, en la medida en que se trata de sensaciones intensamente corporales y representaciones de algo simbólico, de algo que no es independiente de la imagen y la fantasía. Es en ese sentido que podemos decir que el inconsciente, al trabajar, utiliza un tipo de lógica estética que no constituye un dominio privilegiado, sino que mantiene una clara continuidad con los procesos libidinales que constituyen la vida cotidiana. Y la vida cotidiana es también extraordinariamente extraña. Rancière, un filósofo que se dedica a la estética, por su parte, postula lo que él llama un inconsciente estético, que consiste en una auténtica revolución estética en la teoría freudiana, una revolución en la que quedan abolidos un conjunto ordenado de relaciones, se podría decir binarias hoy,
entre lo visible y lo decible, el saber y la acción, la actividad y la pasividad, a favor de la política del deseo, que es la política de la protección del deseo contra la política del no deseo. Nos hace acordar a Piera Olanié también esto, ¿no? Bueno, ahora entrando en aquello que propongo pensar como la no respuesta del otro. Estamos indagando en la clínica actual, en el inconsciente, cuando el trauma se entiende como efecto de lo que está más allá del lenguaje articulado y del lugar del otro. Cuando Freud relanzó la teoría del inconsciente, el escándalo de la pulsión de muerte ya fermentaba en antecedentes. El narcisismo, duelo y la melancolía ya apuntaban a un elemento clave, el otro. Nos constituimos en el campo del otro, con los sonidos de su discurso, con trazas inaudibles transgeneracionales, que pueden tal vez ser escuchadas por sus efectos en psicoanálisis. Por supuesto, con el tímpano dispuesto como un diapasón de la transferencia y contratransferencia. El dolor social deriva de la discontinuidad, a veces transitoria, de la reinvestidura de los sufrimientos de la vida cotidiana. Esto se vincula con el fracaso del otro en el tiempo fundante de la cría indefensa. Cuando no se trata, obviamente, de la madre muerta, esa discontinuidad se puede potencialmente reinvestir con la confianza en el otro. Podemos descifrar cuando estamos en el campo de la inscripción de la línea Edipo-castración, pero el significante no es necesariamente verbal, así como el trauma no siempre es recordable. Es lo no inscripto en la memoria. El problema de lo visto y lo oído en épocas tempranas y su conexión con lo reprimido primordial. Esto abre la pregunta acerca de los obstáculos para abordar las dimensiones de lo psíquico diversas de lo reprimido, vivencias tempranas de la infancia que en su tiempo no fueron entendidas y para las cuales la mayoría de las veces es imposible despertar un recuerdo. ¿Cómo tejer los lazos con lo que nunca fue pensado? ¿Cómo relacionarse con lo que no está inscripto, pero dejó marca en el cuerpo? Esto se refleja en lo que Winnicott denominó miedo al derrumbe, el famoso artículo Fear of Breakdown, ¿no? Este término derrumbe, breakdown, se utiliza para describir un estado de cosas impensable. Este tipo de estado, siguiendo a Winnicott, está más allá de la angustia de castración pensable en la neurosis. Son los fenómenos más psicóticos los que se están examinando, en los cuales un derrumbe se produce cuando aún no se ha separado lo distinto de mí de lo que es parte de mí. En estos tiempos, la palabra angustia no alcanza en intensidad para dar cuenta de lo que se denomina inteligentemente agonías primitivas. Así, el aporte de Winnicott del espacio intermedio transicional nos crea un campo para representar una tendencia excluyente hacia lo que se denomina usualmente primacía del significante, al otorgar una nueva mirada al orden simbólico que no está escindido del orden imaginario. Bueno, esto es lo que propongo también con la experiencia estética y que procura su entramado. Esta mirada al aporte del área transicional y la dimensión paradojal junto al inquietante juego del Fordá arroja luz sobre la cura y lo que podemos denominar en psicoanálisis experiencia estética. Esto es, la cura remite a dimensiones de lo psíquico diversas de lo reprimido, que se entraman a su vez con lo no asimilable del trauma.
Lo irrepresentable o no representable ya aparece en Freud con las neurosis actuales en 1896 y mucho más adelante con la compulsión de repetición, que reproduce sucesos del pasado sin que medie la represión. Para esto, Green introduce la tercera tópica, que define la diferencia entre lo basado en la represión y la liberación de magnitudes de excitación. En Más allá del principio del placer, las teorías freudianas indagan una dimensión de lo psíquico que excede el retorno de lo reprimido. Freud afirma que las huellas némicas del tiempo primordial no subsisten en estado ligado, y aquello que escapa a las redes del principio del placer y a la posibilidad del cifrado inconsciente hallará entonces su lugar en la estructura. Esto es lo que sucede ante la no respuesta del otro. La cura. Reencontrarse con el otro en transferencia es la reapertura de la ventana de la cura. El lugar del otro en la cura es el del amor, porque es el deseo del otro que me causa y que produce sentido. Una de las claves de la cura en psicoanálisis está en las marcas de la primera infancia. El psicoanálisis puede curar eso, pero tiene que confesar que la herida es suturable, paso a paso, para que predomine el amor y no la venganza por el dolor. Esto tiene mucho que ver con tiempos actuales y con el modo de vincularnos a nivel individual y a nivel social. El crack up es la grieta. La grieta, bueno, la hemos vivido en Argentina y seguramente en muchas partes del mundo. Estado esquizoparanoide donde no hay por el momento posibilidad de duelo. Esto implica la necesidad de ver lo malo crudamente, transferencia negativa, bueno, en el análisis y trabajar en esos tiempos. Podemos decir que la cura analítica tiene que ver con una reversión saludable hacia una dependencia posible o, si no, un destino de una cura imposible porque se ha instalado la voluptuosidad de estar al borde. Eso es interesante porque es un tipo de personalidad que se presenta, por ejemplo, en la adicción al juego, a la ludopatía. Cualquier tipo de estas perversiones o adicciones de las que estamos hablando, hay una voluptuosidad en ese borde en el que están por caer. El diván, el diván sigue siendo también el soporte del self cuando no alcanza con el sostén básico porque no se generó en el momento inicial de la vida psíquica. ¿Cómo será esto en el cuadro? En el cuadro en el que estamos trabajando muchos, el cuadro de la virtualidad. Bueno, el lugar primario de la humanización, es el grito. Esto tiene que ver un poco con el material que vamos a ver mañana, me parece. El grito expresa la exigencia de la vida de entrar en orden, en el orden de sentido. Expresa como llamada, expresa la vida como llamada dirigida al otro. Y solo puede entrar en sentido si el grito es aceptado por el otro, por su presencia y por su capacidad de escucha. Si el otro escucha y responde, se traduce en una llamada. Se produce el acontecimiento de la humanización cuando el grito es escuchado como pedido de amor, no de algo, sino de presencia del otro en señal de amor. Esto es un término de Recalcati. Recordemos entonces los caminos de la cura para Freud, en donde el principio de abstinencia o neutralidad de ninguna manera excluye una proximidad profunda, sino que, como afirma Recalcati,
implica un saber permanecer en la distancia que define la posición del analista. Esa proximidad profunda en la presencia sentida, transferencial contra transferencial de ambos, analista y analizante, al compartir la experiencia con la asimetría que corresponde. En estos campos se puede conceptualizar la noción de vacío, que es clave para la captación de un tipo de vacío temprano ante la no respuesta del otro. Después vamos a ver la diferencia entre vacío y falta, por supuesto, no es lo mismo. ¿Cómo dar sentido a lo que nunca hubo? ¿Cómo soñar los sueños de la vida inconsciente y dar lugar a la ensoñación? Esta dimensión de vacío pertenece a la época anterior a aquella en la que el grado de madurez hizo posible experienciar el vacío. Para entender esto es preciso pensar no en un trauma, sino, y acá lo cito a Winnicott, en que no pasara nada cuando algo provechoso podría haber pasado. Por eso digo la no respuesta del otro. Es a lo que nos referimos previamente también como miedo al derrumbe. La cura tiene que ver con la revisión del encuentro con el otro. ¿Es el otro incastrable de hoy? Puesto que no hay configuración del psiquismo sin la acción específica del otro, señalando aún más que este otro forma parte constitutiva del sí mismo. Estamos indagando en la clínica actual el inconsciente cuando el trauma se entiende como efecto de lo que está más allá del lenguaje articulado. Esta escucha intenta conceptualizar modos de abordar lo actual, nuevas consideraciones que operan como función anaclítica, es decir, de apuntalamiento, pero la función anaclítica es de pasaje, no es una función que permanece, es una función que espera el pasaje a lo simbólico, es decir, no es de maternaje, puesto que es la potencialidad de pasaje al otro, la terceridad. El deseo me transporta al otro, pero ¿qué pasaría ante la no respuesta del otro? En este punto es que deviene un grupo de patologías, no ser deseado por el otro, apagarse, como respuesta del cuerpo frente al abandono traumático del otro. También hace que el sinsentido y el escepticismo de la vida, algo que escuchamos mucho en la clínica actual, sea central en la clínica de la depresión. Sin la respuesta del otro, la vida se hunde en el desaliento, angustia primordial y desamparo. ¿Voy terminando? Sí, sí. Bueno, bueno, sí. Voy a decir solamente que ante la vacilación del otro, en tanto vacilación real de la madre primordial, se ve afectado el yo placer originario. En la cura, cualquier pequeño fragmento de comprensión tal vez nos ayude a mantener el ritmo, tempo y continuidad libidinal de las necesidades de un paciente para que vaya entramando ese espacio paradojal, transicional, ni externo ni interno, que luego, con mejor o menor suerte, se transformará en realidad psíquica o, según Manoni, en la otra escena, la fantasía. Pero la falta de tiempo en la respuesta del otro, como Freud lo determina tempranamente, deja a la alucinación de satisfacción en libertad y no se enlaza al otro, se autosostiene. El otro deja de intervenir. Bueno, voy a terminar diciendo entonces que sabemos que el hombre no es un imperio dentro de un imperio, porque el lenguaje forja al sujeto. Pero ¿cómo ponerle palabras al dolor para el cual no hay algo recordable? Es que más allá de lo decible, Marx nos recuerda, al poner en relieve el elemento de la expresión vital del pensamiento, que el lenguaje
es de naturaleza sensible, por lo cual el inconsciente, en la palabra analítica, en transferencia, por ser un discurso amoroso al decir de Kristeva, es reinscribible. Gracias. Gracias. Gracias, Gaby. Me ha dado mucho gusto. Espero que acá algunas personas que están presentes hemos tenido en la mañana una clase sobre Cristeva. Terminas con Cristeva y hablábamos de estos tiempos primordiales, ¿no? Donde aún no hay separación y se van dando una serie de procesos, ¿no? Entonces, me ha hecho mucho sentido. Espero que por ahí también algo de esto ocurra. Bueno, Raúl Fatule, quien conoce a Gabriela allá en Argentina, la conoció, fue su alumno, entonces ahora tenemos el gusto de escucharlo. Él es analista en formación del Instituto de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, es magíster en psicoanálisis por la Universidad del Salvador, APA, y licenciado en psicología clínica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en abordaje psicoanalítico de pareja y familia por APA y la Universidad del KS, coeditor del libro Una visión binocular, psicoanálisis y filosofía, del libro Revelar, el espacio psicoanalítico y del libro En el juego de la vida, que es un homenaje a Max Hernández. Y se dedica a la práctica clínica con niños, adolescentes y adultos. Escuchamos tus comentarios, Raúl. Muchas gracias, Chela. Buenas noches con todos y de verdad muchas gracias por la oportunidad de comentar el trabajo de Gabriela y bueno, sin más paso. He titulado el comentario sobre lo indisponible, resonancia y experiencia estética. Un breve desvío histórico primero. Conocí a Gabriela en el año 2006, cuando fuimos a cursar la maestría USALAPA con mi esposa Bárbara. Como maestrandos teníamos la suerte de acceder a los cursos libres y algunos seminarios del Instituto de la APA. Nos llamó la atención el curso de Cine y Psicoanálisis. Lo codictaban Gabriela y Néstor, su padre. El curso, además, proponía estudiar los textos freudianos de técnica psicoanalítica partiendo de las escenas de psicoterapia de la serie Los Sopranos, mi serie favorita. El curso prometía. Resultó un espacio de aprendizaje y descubrimiento. Allí tomamos conocimiento del libro de Gabriela, La experiencia estética, que había sido publicado un año antes. Néstor presentaba una edición de las secuencias de psicoterapia entre Tony Soprano y la doctora Melfi, y luego discutíamos las lecturas de Freud. La discusión, gatillada por las imágenes, se desarrollaba con intensidad en una atmósfera estimulante. Néstor aportaba la sabiduría de su vasta experiencia, y como contrapunto, Gabriela enriquecía la discusión con una mirada que reflejaba su pasión por el psicoanálisis, pero también una sensibilidad diferente, encontrando nuevas miradas y sutilezas que cautivaban a la audiencia. Para mi mala suerte, tuve que dejar de asistir al curso porque era en el mismo horario de la especialización de pareja y familia que dirigía el doctor Roberto Lozo, también en APA. Bárbara sí pudo continuar acudiendo al grupo, que continuó con una comprometida asistencia. Lo curioso fue que, seguramente porque me quedé un poco frustrado de perder ese espacio, terminé basando mi última monografía de la especialización de pareja y familia, justamente, en el libro de Gabriela, siendo el eje del análisis de la película La vida de los otros. Película que parecía que el director había leído el libro de Gabriela. Igualmente, utilicé el libro de Gabriela para mi tesis final de la especialización. Así que hoy, después de 18 años, estoy aprovechando la oportunidad para expresar mi gratitud a Gabriela por sus iluminadoras contribuciones al psicoanálisis
y a mi desarrollo intelectual y profesional en particular. El libro de Gabriela es un verdadero viaje entre arte y psicoanálisis, que en una relación fecunda permite una apertura a pensar en las complejidades de la experiencia humana. Un paseo por senderos paradojales en donde, al decir de Hartmut Rosa, Gabriela logra aprender lo indisponible. ¿Qué es lo indisponible? Rosa dice: la irrupción de otra realidad, algo huidizo e infrecuente que viene a visitarnos, que desciende y transforma el mundo alrededor sin nuestra intervención, una suerte de regalo inesperado. Gabriela, como artista que es, despliega un derrotero de imágenes en las que podemos seguir a Freud en sus viajes, perdiéndose y encontrándose, experimentando inesperadamente algo que lo desborda. Gabriela dice de la experiencia estética: la experiencia estética es un tipo de experiencia que se revela al sujeto, podríamos decir involuntariamente. Sucede, acontece, y como tal acontecimiento implica un encuentro en principio y esencialmente con lo bello. Los animo a perderse en las páginas del libro de Gabriela, en este tiempo en que, al decir de Hahn, lo económico coloniza lo estético, arte y psicoanálisis constituyen un espacio de rebeldía y resistencia. El malestar de estos tiempos. Unos años antes de conocer a Gabriela, di con un artículo de Arnold Model que el texto de Gabriela me hizo recordar. Se titula Reflexiones sobre el ascenso del narcisismo, un epílogo sociológico a su libro sobre los trastornos narcisistas que él denominó de no allegamiento y no comunicación. Decía Model: la respuesta del individuo ha sido buscar esperanza no en una relación con el mundo, sino en una relación con el self. No podemos dominar nuestro destino, pero podemos al menos dominar el self. Desde luego que también esto es una ilusión. Cierra la cita de Model. El artículo de Model tiene ya 40 años. Hoy Gabriela nos dice que estamos en un mundo estremecedor. Estamos en un tiempo dislocado que no permite la mediación del pensamiento y la palabra se evidencia insuficiente. En los términos de Hartmut Rosa, estamos en los tiempos de la aceleración y la alienación. Es en este contexto que Gabriela se pregunta por la no respuesta del otro. Rosa nos dice que el mundo se hace opaco y mudo, es decir, el mundo no nos responde. ¿Cómo puede ser que el mundo sea opaco, mudo y a la vez estremecedor? El mundo deja de resonar con nosotros. En su violencia y opacidad deja de tocarnos. Gabriela nos propone que, y la cito, el psicoanálisis intenta articular la dimensión específica de la subjetividad, del mundo íntimo con lo fantástico del pulsionar deseante. Es una posibilidad extraordinaria para resolver los padecimientos actuales porque tiende a combatir, por medio de la palabra, fuerzas que extrañan al hombre de sí mismo. Cierro la cita. Pero, ¿cómo puede ser la palabra el medio si ya nos ha advertido Gabriela que es insuficiente? Apoyándose en Green, nos dice: en esas condiciones, el encuentro en transferencia con el otro puede abrir una puerta al mundo de las cosas. Se abre una posibilidad potencial. Es la palabra en el contexto de un vínculo analítico. ¿Pero qué fuerzas nos alienan hoy? Hahn, filósofo que Gabriela cita en su ponencia, dice lo siguiente. Cito: al tiempo le falta hoy un armazón firme. No es una casa, sino un flujo inconsistente. Se desintegra en la mera sucesión de un presente puntual. Se precipita sin interrupción. Nada le ofrece asidero. El tiempo que se precipita sin interrupción no es habitable. El efecto para Hahn de este estado de cosas es la erosión del sentido de comunidad.
Es decir, estamos en el terreno de la no respuesta del otro. Sin comunidad, ¿en dónde queda lo que Bolas ha llamado el momento freudiano? ¿Cómo se puede sobrevivir a la vida mental si no contamos con la asistencia del otro? Gabriela nos invita a pensar en el arte y en el análisis como un espacio de combate de estas fuerzas alienantes. ¿Cómo lo hace? Cito a Gabriela en un texto del 2022 en donde dice: el yo de placer convocado nos remonta a tiempos lejanos en los que la realidad queda en suspenso y el placer se va dilatando. El tiempo se demora. Nuestro trabajo psicoanalítico, desde su encuadre y su propuesta de escucha, se erige como un ritual que permite que el tiempo se demore. Viviana Massa me enseñó hace muchos años también que para poder jugar había que saber perder el tiempo. Nuestro trabajo consiste en habilitar el soñar, dar lugar a la ensoñación. ¿Cuántos pacientes llegan al consultorio incapaces de contar historias? Más bien son eficientes almacenes de memoria, de datos. Vivimos en la era del dato. Los pacientes vienen llenos de información, información hiperestructurada, como tablas de Excel, planes de trabajo muy bien organizados, pero carentes de espesura afectiva. Bion, en su seminario italiano, nos habla de una comunicación cosmética. Qué agradable resulta escuchar una narración, una historia. Model llega a mencionar que no sería raro que llegara el momento en que todos fuéramos un poquito analistas aficionados y que esto generara un repliegue del self. Recuerdo a Dante Dávila, un profesor de filosofía, que decía ya en 1999 que íbamos a morir aplastados por la información. Vivimos asediados por discursos que son fórmulas que anestesian, tranquilizan, pero que promueven sujetos alienados. Rosa, el sociólogo, diría que son sujetos que creen haber puesto el mundo a disposición, haber logrado hacer el mundo disponible. Todo es accesible, todo se siente al alcance. ¿Cómo se descongelan estos datos sin entramado narrativo? ¿Cómo se torna el vacío en un hogar habitable? Dice Gabriela, en el texto que cité antes del 2022. El aflojamiento de los nexos con la conciencia por vía de la experiencia estética, en tanto relajamiento de la represión y permeabilización de las censuras psíquicas, da cuenta ya de un placer en sí mismo, que debe continuar si llega a conmover lo vivo, el patos, el conflicto o el dolor, que toca aquello del núcleo inconsciente como resonador en lo real, que habilita la emergencia del inconsciente en un acto creativo. La posibilidad de las palabras de llegar a aquello que no está inscrito, de lo que no hay recuerdo, de lo que no hubo, tiene algo semejante al proceso creador del artista. Las palabras, en el marco del vínculo analítico, tienen la potencialidad de resonar al decir de Gabriela y de Hartmut Rosa. Esto es lo que quiere decir habilitar el soñar. Gabriela lo desarrolla en ese mismo texto que trata sobre los misterios de la creación, citando a Monique Schneider. Cito: así vemos que la paradoja del arte es la condición de reencuentro y elaboración del trauma. El arte implica un doble efecto: anestesiar las heridas más profundas y al mismo tiempo revivirlas. Termino la cita. Nosotros, en nuestro trabajo analítico, posibilitados por nuestra propia experiencia en el diván, podemos, mediante nuestro propio trabajo de ensoñación, interpelar al otro, despertando sus propios procesos de ensoñación, lo que Gabriela bellamente llama estar amacado en brazos de Morfeo. Arguedas, nuestro escritor, lo decía así: yo, aleteando amor, sacaré de tus sesos las piedras idiotas que te han hundido. La no respuesta del otro. Al decir de Wittgenstein, el texto de Gabriela transita por los territorios de lo que no se puede hablar. En su famoso aforismo, Wittgenstein decía
que de lo que no se puede hablar hay que callar. Sin embargo, frente al decir y sus límites está, siempre según el filósofo, el mostrar. ¿Cómo se puede hablar, más aún, cómo se puede escribir de aquello que es inefable, aquello que transcurre entre paciente y analista, que pasa por las palabras y más allá de las palabras? Es un esfuerzo de post-escritura, de aquello que, como me dijo Max Hernández, hacemos en el aire y en el aire se va. Su texto nos sumerge en las dificultades y retos que nos plantea la clínica hoy, pero no nos ofrece parámetros técnicos delimitados y tranquilizadores. Al contrario, nos confronta con la complejidad y oscuridad que implica entrar en contacto con el vacío, lo informe, los momentos de la prehistoria del sujeto, donde no hay recuerdo ni palabra. Su texto nos conduce por mitos, metáforas, imágenes. Sí, cito sus imágenes. Residuos crudos, inconsciente a cielo abierto, fragmentos que flotan en el mar, leche del sueño, temor al derrumbe. Vamos, amacados en brazos de Morfeo. Pone en acto la naturaleza sensible del lenguaje y logra así sortear la paradoja entre el decir y mostrar. En su proceso de escritura, proceso creador, logra activar en nosotros sensaciones que de otra manera son inaccesibles. Es decir, nos permite vislumbrar algo de los fenómenos que ocurren en la clínica actual, manteniéndonos en un estado de extrañeza y perplejidad. Gabriela nos dice que el psicoanálisis no es arte, pero creo que pertenecemos a una profesión que requiere oficio. Somos también artesanos de la palabra, y nuestra formación nos acerca al modo en que los artistas desde antaño acudían a claustros para formarse bajo la guía de un maestro. Creo discernir del texto de Gabriela que, reconociendo nuestra diferencia del arte, la experiencia estética se asemeja a la vivencia que puede ocurrir en transferencia, cuando algo acontece entre paciente y analista. El arte nos ofrece una comprensión privilegiada del fenómeno de la creatividad. Gabriela apuesta por un psicoanálisis que reclama para sí la potencialidad transformadora en el campo ampliado de la clínica. En nuestro trabajo vamos creando un espacio diferente, un ambiente facilitador para la ocurrencia de momentos de resonancia con el paciente. Una presencia con la distancia adecuada, aquella que funciona como veladura y que permite que, al modo de la obra de arte, el paciente se conmueva, se estremezca lo suficiente para crear algo donde antes no había. Gabriela dice: ese transporte hacia una zona sensorial activa en el receptor los movimientos que también en el artista tuvieron parte, en el proceso creador. Esos movimientos internos provienen de tiempos míticos, prehistóricos, y tienen la fuerza evocadora de los sentidos, de lo corporal, de lo originario perdido y de lo natural. Agrega Gabriela que la transformación no es una emancipación de la repetición, sino un giro particular que implica la apropiación creativa de la herencia, que es hacer lo propio y reformularlo en lo que aparece de nuevo. Dice Gabriela, heredar es abrir nuevos sentidos de una experiencia compartida que no la hubo, donde no hubo respuesta del otro. ¿Qué quiere decir esto pensando en la clínica? ¿Cómo se puede abrir nuevos sentidos de una experiencia compartida que no la hubo? ¿Cómo se resuelve esta nueva paradoja? Entiendo que la posibilidad de crear un vínculo analítico se traduce en la escena en que presencia y ausencia pueden ocurrir simultáneamente en este reino intermedio, al decir de Hernández, en donde esos opuestos pueden coexistir en una difícil tensión, por momentos seguramente al borde de lo intolerable. Y ahí reside nuestro oficio, en poder sostener con nuestra presencia sentida la experiencia. Prestándome las palabras de Hartmut Rosa, creando un espacio en donde hacemos disponible lo indisponible. Y en esto la experiencia analítica se asemeja a la experiencia estética. Experiencia que nos enajena para hacernos entrar en resonancia con aquello que no podíamos pensar ni sentir.
experiencia que nos perturba, pero que descongela aspectos, residuos crudos, al decir de Gabriela, que habitaban en nosotros y en su mudez hacían un ruido estremecedor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como analistas similar a los artistas? Siguiendo las ideas de Gabriela, abrimos un espacio en el que el tiempo se demora. Nos atrevemos a acompañar al paciente a perderse, y en ese perderse dar una chance a que aparezca lo nuevo. Aparece la oportunidad de heredar, según Gabriela. Y esto me recordó una cita de Goethe en un artículo de Franco Borgoño que dice: lo que has heredado de tus padres debes adquirirlo tú mismo para poseer. Termino evocando el libro de Gabriela, La experiencia estética, ahora que lo he vuelto a leer y he vuelto a experimentar una sensación que podría llamar como una ligera embriaguez por las imágenes, la belleza y la sensorialidad de su estilo y su contenido. Apropiándome una última vez de sus palabras, la cito: el roce con ese borde inconsciente promovido por el encuentro en un espacio ilusorio con la obra de arte desarticula el procesar psíquico a partir de un instante, de un shock que marca una discontinuidad en el vivenciar cotidiano. Allí el tiempo cambia de ritmo y en ese estado de cierta irrealidad el sujeto se encuentra consigo mismo y siente. Gracias. Qué emocionante, ¿no? Qué emocionante los comentarios, además todo lo que ha silvanado Raúl, ¿no? De experiencias que nosotros no hemos vivido claramente, pero que sin embargo acá creo que las hemos sentido. Gabriela, podemos conversar, ¿no? Unos minutos más, así que creo que debes tener ganas de... Sí, más que ganas de seguir, quiero compartir la emoción y la gratitud, Raúl, por haber enhebrado, como dijo Chela, partes de todo lo que fui pensando a lo largo de muchos años y como te decía un poco en privado, ese libro que después mereció explicaciones y desarrollos en, en la tesis, es, como decía Freud de su Moisés, salvando las distancias, es el hijo del amor. ¿Se acuerdan que Freud decía, había firmado sobre Moisés de Miguel Ángel? Lo había no lo había firmado, no quería eh, reconocerse como escritor de estética, pero decía es el hijo del amor, a Eduardo Weiss. Y es un libro que es el hijo del amor que vos recuperás con mucho amor y con mucho refinamiento en la manera de ir enhebrando lo que traje hoy con cosas que incluso no recordaba, pero que me conmueve mucho que hayas traído y te lo agradezco profundamente. Y bueno, no sé si escribiste sobre la vida de los otros, pero yo también, ¿te acordás? Yo fui hiciste una ponencia en Sí. 2007-2008 Sí, de la película. sí, 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 que está en un libro de Moti, de Sosa. Libro de cine, En el libro de claro, cine está la vida de los que otros, hay sí. artículos de colegas Sí, también sí, peruanos, tus ¿no? colegas de aquí también. Sí. Así que, no sé, preferiría que hablen todos Sí. porque yo estoy muy ¿Quieren, agradecida y conmovida. Muchas gracias. quién quiere? Tienen que hablar para que les escuchen por eso. Estoy muy agradecida y muy emocionada de haberlos escuchado, de tu visita, Gabriela, y de ti, tus palabras, Raúl, y de cómo la palabra también es tan importante y el tempo de la palabra que ha ocurrido cuando te he escuchado, Gabriela, a ti y a ti, Raúl. Y quería compartir esta emoción
con un síndrome que leí y me enteré hace muy poco, que se llama el síndrome de Stendhal, y que tiene que ver cuando uno está frente a una obra estética que emociona de tal manera que se producen síntomas psicosomáticas, aceleración del pulso, taquicardia, inclusive cambios en el pensamiento que llega hasta delirios, desmayo, pánico. Y esto lo descubrió una psiquiatra, Graciela Megarini, eh, eh, y le puso ese nombre en honor al escritor porque a él le ocurrió eso cuando visitó la iglesia Croce de Balta en Florencia. Y entonces yo lo analogaba a la experiencia con un otro y otro, y lo que tiene que ver, por ejemplo, en lo que ha ocurrido acá, en este espacio, al menos a mí, que poder escucharlos, poder asociar libremente y ese diapasón del que tú mencionabas en el oído, pensaba en el dispositivo analítico frente a un paciente, cómo lograr que el metrónomo de su vida dé paso a un otro tempo en donde, por ejemplo, la resonancia de un instrumento, y pensaba en el cello, porque estoy incursionando en ese instrumento, lo que puede producir a nivel psiquesoma. Y ese encuentro con un otro, sea una obra, sea la música, y en el consultorio con nuestros pacientes, todo lo que puede darse para la cura y para lograr que ese otro pueda encontrar palabra frente a lo traumático, porque el trauma impide la palabra. Entonces, es también soñar lo que nuestros pacientes no pueden soñar y darles esta oportunidad de todo lo que acabo de escuchar, y muchísimas gracias. Bueno, yo quiero agradecer también enormemente tu visita y las palabras de Raúl. Estamos muy conmovidos porque ha sido un viaje realmente muy conmovedor. Me quedaba pensando en esto que mencionabas de la noción de inconsciente, ¿no? Estructura fundamental que nunca se ve solo por sus efectos, y uno de ellos, a través del mecanismo de defensa más exitoso que es la sublimación, es el arte, ¿no? Y cómo, de alguna manera, los conflictos que todos tenemos pueden metabolizarse y transformarse en algo que también, como decía Sara, conmueve a un otro. Y en ese encuentro hay una serie de situaciones que van también más allá de la palabra y de la conciencia, felizmente, porque nos hace seguir buscando elementos para seguir creando y para seguir viviendo, ¿no? En medio de estos conflictos, en este mundo distópico que suena la palabra ahora, pero que de repente siempre existió, ¿no? Así como lo inconsciente, ¿no? Entonces, solo me queda agradecer nuevamente y, bueno, pasarle el micro a otra persona. Bueno, no sé si quieran decir algo más, si no, creo que tenemos mucho por seguir pensando, sintiendo, procesando, ¿no? Nos has hecho un recorrido hermoso, ¿no? Realmente muy hermoso y claro, además, realmente muy emocionante, ¿no? Es esto que yo no sabía todas estas historias cuando pensé conversando con Raúl, ¿no? En un almuerzo, le comento, va a venir Gabriela, y él me dice, ah, fue mi profesor. Entonces le dije, ah, entonces tú vas a poder comentar,
no tenía idea de, bueno, qué emocionante, ¿no? Realmente muchas cosas para seguir pensando, asociaciones que me imagino que todos estamos en eso y que creo que, bueno, continuaremos con un vino en la mano por ahí caminando en los jardines y, bueno, nos queda agradecerte nuevamente, Gabriela, Raúl, hemos pasado un rato bien rico, realmente. Eh, no, Tenemos ¿hay una preguntas? participación. Sí, a ver. Ah, sí, Tatiana Sánchez Mendoza. No, no, quisiera participar solo con audio. Ah, ya, Andrés, si puede, Ya está habilitado. te escuchamos, Tatiana. Buenas noches. Bueno, como estudiante de psicología, me pongo un poco nerviosa, aunque sea con audio. Me ha parecido extremadamente nutritiva la información que nos han podido brindar. Como puse en el comentario, excelente ponencia. Y como persona relativamente joven, pero bueno, en la juventud es otra cosa, pues, ¿no? Hubo una parte en la que mencionaron que, eh, como que, algo así como que lo que iba a terminar, no sé si destruyendo, sino como ahogando al ser humano, es el exceso de información. Y es algo que, como consumidora de redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram, hasta Facebook también, siento que es algo bastante real y muchas personas de mi generación, yo soy millennial, pero Gen Z también se ahogan bastante con la información. Y algo más que me pareció súper interesante es que los sueños en tiempos muy, muy antiguos eran como que una cosa que enloquecía al ser humano. Y una persona que ha vuelto a soñar como yo, la verdad que sí, porque llevé como 10 años sin soñar por cierta medicación. Entonces, sí, 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 me parecen esos dos puntos súper interesantes. Y bueno, solo eso, las quería felicitar por como dije, tan nutritiva información y los quiero felicitar 100%. Excelente conferencia, muchas gracias. Gracias, Tatiana. Sí nos acordamos algunos de la juventud todavía. Y usamos Facebook. Bueno, que yo les agradezco muchísimo nuevamente. No, yo también tuve un viaje cuando te escuché a vos. Un lindo viaje. Me reencontré como decía antes, fragmentos de la historia de uno, que en otros casos uno los hace amables en el sentido pleno de la palabra, ¿no? Amables de amor y amables de que no sean tan ásperos como el trauma, ¿no? Posibles de amar. Y reencontrar lo que fuiste señalando me hizo pensar que tal vez tengo que escribir algún libro del amor o podemos escribir juntos también. Digo libro del amor en el sentido de que el libro lo escribí sin dar muchas explicaciones, eh, explicaciones que me reservé para las tesis o para escritos más bueno, que necesitan dar cuenta de lo que uno está formulando, ¿no? Y me acuerdo que cuando lo escribía decía, bueno, el que lo quiere entender, que lo entienda. Y curiosamente, ese libro fue más entendido que otros que explicaban más cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Transmitía mucho, sí, sí. Y hay una parte donde Sara cito la experiencia del síndrome de Stendhal en el capítulo en el que Freud se pierde en lo ominoso, recuerdan, ¿no? Cuando circula por esas calles. Entonces, también hay una descripción muy hermosa que hace, ¿quién la hace? Benjamin, ¿no? Eso que creo que está al final en una nota al pie de la emoción que sintió Stendhal cuando visitaba en la iglesia de Santa Croce, ¿no? Que decía que ante la sibila, ¿no?
¿Cómo es? Lo leemos. Ah, Magherini dice así. ¿Dónde es? Sí, claro, sí, sí. Magherini describe el síndrome a partir del relato de Stendhal, como dijiste, Sara, quien cuenta que en el interior de la iglesia, porque él se escapó prácticamente, ¿no?, de Francia, entonces llegó con mucha expectativa a Florencia y entró directamente a Santa Croce, fue dejado solo y arrodillado ante el púlpito se siente extasiado por la belleza de la Sibila de Volterrano, una pintura maravillosa, y dice haber experimentado, dice así, el placer más intenso que jamás había sentido con la pintura. Absorto en la contemplación de la belleza sublime, la veía tan cerca que casi la tocaba, y habla de sensaciones celestiales. No obstante, tuvo que salir corriendo de Santa Croce. Tenía esas pulsaciones en el corazón que en Berlín llaman nervios. Estaba exhausto y caminaba con temor a caerse. Cuántas cosas, ¿no? El ataque de pánico, el goce femenino, las formas de placer estético, cuántas cosas están en este fenómeno que Sara trajo también. Hemos armado una especie de sinfonía entre todos. Bueno, es que el otro somos todos. Muchas gracias, Gabriela, gracias Raúl nuevamente, gracias a todos, a todas por estar aquí, a todos que hemos participado de esta experiencia estética. Bueno, hasta la próxima semana que tenemos otra experiencia pensando el cierre del área de género de la clínica Tavistock. También los esperamos. Pero bueno, ahora nos quedamos por aquí conversando y brindando. Muchas gracias. Gracias por estar aquí.